Listo, perfecto. Entonces, ya estamos grabando la primera parte de la clase de hoy. Entonces, eh, vamos a darle inicio, ¿ok? Vamos a minimizar un poco aquí para organizar un poco más la pantalla y para que sea un poco más didáctica y fácil de utilizar, ¿ok? ¿Todos ahí ven bien? ¿Se ve bien? ¿Ahí se ve bien todo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos vemos bien? ¿Listo? Perfecto. Ok. Ok, listo para que me dé un espacio aquí a los lados para poder hacer las cosas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. El tema de hoy corresponde a la organización de datos estadísticos. Recuerden todos que estas clases están enfocadas a las pruebas ITFES, ¿ok? Recuerden que todas nuestras clases están enfocadas a las pruebas ITFES, es decir, que vamos a dar los temas que se necesitan o se requieren para poder obtener un muy buen puntaje al momento de realizar el ITFES, ¿ok? Y uno de los temas más importantes es la organización de datos estadísticos. De esto vamos a dar varios temas, pero hoy solamente vamos a dar el preámbulo para los que vienen más adelante, ¿ok? Es decir, que todavía tenemos clases para poder seguir recordando y completando el tema de la organización de datos estadísticos, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a generalizarlo y vamos después a puntualizarlo a un solo tipo de datos, ¿ok? De ahí hacemos una actividad en clase, hacemos, sí, hay algo para que ustedes participen y puedan ir a entender un poco y terminamos la clase, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué son los datos estadísticos, ¿ok? Hay que tener una idea de qué son. ¿Listo? Bueno, aquí nos presentan una explicación donde nos dicen que los datos estadísticos en este marco, por ejemplo, son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Y dice que se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. Ok, entonces, ¿de qué dependen los datos? Los datos dependen de un análisis, ¿sí? Depende de una observación, de una medición que se realice. ¿Ok? ¿A qué? Algún fenómeno. Entonces, ¿qué puede ser un fenómeno? Un experimento, ¿ok? Un experimento que es lo más común, ¿listo? O una situación, ¿ok? Son observaciones que se realizan y se obtiene un dato de ello, ¿ok? Dice que, un ejemplo, supongamos que un periodista deportivo desea estudiar el rendimiento de un tenista a partir de los resultados que logró en los últimos años. El dicho plazo del jugador, el dicho plazo, en dicho plazo, perdón, el jugador disputó 15 encuentros, de los cuales solo ganó 5 y perdió 10, ¿ok? Ahora, si yo organizara los datos o representara estos datos individualmente, yo los tendría de forma estadística como se observa aquí. ¿Cuántas derrotas tiene que haber? ¿Qué me dice? ¿Cuántas derrotas debería haber? 10, profe. 10 exactamente. Entonces, si buscamos acá, tendríamos una, dos, ok, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10 derrotas, ok. ¿Y cuántas victorias? 5, profe. 5 exactamente, 5 victorias. ¿Para un total de cuántos datos? 15. 15 datos, exactamente, 15 datos. ¿Qué significa esto? Que una persona, aquí un comentarista deportivo, ¿ok? O un periodista, lo que hizo fue mirar 15 partidos en los cuales el tenista jugó y de los cuales solo ganó 5 y perdió 10, ¿ok? Entonces lo que hizo fue una representación de esos datos o de esa observación mediante la siguiente organización, ¿ok? Entonces aquí escribió derrota 10 veces y victoria 5 veces. Entonces, esto que está aquí son datos estadísticos, ¿ok? Porque provienen de una observación para un respectivo análisis. ¿Listo? Entonces, lo primero siempre es recolectar información y en este caso esa información se conoce como datos estadísticos, ¿ok? ¿Claro hasta el momento? Sí, señor. ¿Está quedando claro? ¿Queda claro? Sí, señor. Ok, perfecto. Todo, por favor, que quede muy claro. ¿Listo? Ok, perfecto, listo. Bueno, entonces, siguiendo, vamos a ver lo
la segunda parte. Vamos a ver lo demás. Listo, entonces, los datos estadísticos tienen características, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esas características al momento de eh, utilizar dichos datos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características que existen? Por ejemplo, dicen que podemos podemos destacar acerca de de los datos estadísticos como son los siguientes. Por ejemplo, dice que la primera característica que se puede identificar, dice que tienen la particularidad de que en todo momento están sujetos a una interpretación, que es la que se realiza que es la que realiza la persona que los lleva a cabo o que los emplea. De la misma manera, también el lector de los mismos o el oyente de la presentación de aquellos que podrán realizar su propia interpretación también. ¿Qué significa? Que esos datos son únicos de la persona que los recoge. Es decir, que la persona los observó, los anotó, pero así como la persona los anotó, también otra persona externa que los mire también los podrá entender. Es decir, son particulares. Por ejemplo, si yo escribo en una hoja, lunes, martes, miércoles, jueves, y el lunes lo repito 5 veces, el martes lo repito 10 veces, el miércoles lo repito 8 veces y así sucesivamente. ¿Qué significa, qué creen ustedes que significaría eso? Si yo comienzo a escribir eh, lunes, martes, miércoles varias veces, repetidas veces, ¿qué creen ustedes que es eso? ¿Qué se- Datos estadísticos. Sí, serían datos estadísticos, pero ¿qué datos sería? O sea, ¿qué significaría eso martes, miércoles? ¿Qué son? ¿Qué son? Los días de la semana, ¿no, profe? Días de la semana, muy bien. Es decir, que si yo escribo martes, miércoles, viernes, cosas, usted enseguida en su mente. Son días de la semana. Es decir, que los interpreta inmediatamente porque son particulares. Por ello se dice, ¿ok? Bueno, yo estoy dejando entrar a todo el mundo. Si no entra es porque de pronto no le da la conexión, pero yo estoy pendiente y aparece que no, o sea, hasta el momento no aparece nadie que esté conectándose, ¿ok? Todo el que se conecta yo lo dejo entrar inmediatamente. ¿Listo? Ok, entonces la segunda característica dice que cuenta con la singularidad de que son utilizados en muchas ocasiones para persuadir o convencer. Por ejemplo, es muchísimo más convincente hablar del 90% de la gente que, por ejemplo, decir muchas personas. ¿Ok? No es lo mismo decir el 90% de la gente que decir muchas personas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, es que muchas personas les dio dengue. O sea, muchas personas que, o sea, no me dice una cifra exacta. O sea, no sé, o sea, ¿qué es muchas personas? O sea, muchas personas, ¿qué es? ¿Cierto? O sea, muchas personas puedo decir, no sé, 1 millón, 1000, no sé, dos, cinco. No me da una cantidad exacta. Muchas personas no me convencen mucho. Pero si yo digo, el 90% de las personas de cierto lugar, por ejemplo, de cierta ciudad, el 90% de las personas de Barranquilla, ya uno tendría que buscar la cantidad de personas que hay en Barranquilla, por ejemplo, y sacar el 90%. Y ahí enseguida uno tiene una idea más, digamos que singular de las cosas, ¿ok? Entonces es muy, pero muy diferente. ¿Listo? Entonces, eh, tengamos claro eso, ¿ok? Dice que los datos estadísticos es fundamental que siempre vaya acompañado de algo llamado como margen de error o error de muestra, que siempre es recomendable que sea lo más bajo posible. Por ejemplo, cuando nosotros medimos, un ejemplo, cuando nosotros medimos, digamos que el largo de una mesa, ¿ok? El largo de una mesa. Nosotros cogemos un metro, una cinta métrica, y medimos el largo de una mesa. Para una persona va a decir, no, mide 1 metro con 58 centímetros. Para otra persona, no, mide 1 metro con 57 centímetros. Para otro, no, mide 1 metro con 57,65 centímetros. O sea, siempre va a haber valores que están, ¿qué? Que están ahí cerca, ¿cierto? Es decir, hay un error, no es 100% perfecto. Entonces, ese errorcito siempre debe ser considerado, ¿ok? Es decir, que siempre debe ir acompañado de las cosas. Por ejemplo, hay máquinas que usted las compra
o incluso instrumentos de medición que usted los compra y les aparece como un más o menos al lado. Por ejemplo, eh, digamos que usted compra no sé, un electrodoméstico, ¿cierto? Y le dice 5 amperios más o menos 0,5 amperios. ¿Qué significa eso? Que lo que sea que esté ahí, o sea, el aparato va a funcionar con un amperaje de 5 amperios y puede que tenga 0,5 de más o puede que tenga 0,5 de menos. Es decir, puede llegar a 5,5 o puede llegar a 4,5. Entonces, eso es un error, un margen de error. La idea siempre es que el margen de error sea muy, pero muy pequeño. ¿Ok? Entonces, ya más adelante, cuando comencemos a dar los otros tipos de datos estadísticos, vamos a entender un poco mejor lo que es el margen de error. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, ¿queda claro con las características? Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Sí, señor. Listo, muy bien. Perfecto, profe. Ok, perfecto, listo. La idea es esa, que vayamos entendiendo fácilmente lo que son las características. ¿Ok? Listo, entonces ya entendimos un poco lo que son las características. Ahora vamos a pasar a lo que son los datos y los tipos de datos. ¿Ok? Entonces, los datos se pueden obtener de dos formas, de manera cualitativa y de manera cuantitativa, ¿ok? Dos formas muy diferentes. Entonces, es importante, como les digo desde ahora, es importante tener muy, pero muy presente la diferencia entre un dato cualitativo y la diferencia entre un dato cuantitativo, ¿ok? Entonces, aquí vamos a aprender a diferenciarlos. ¿Listo? Entonces, aquí dice que los datos cualitativos y cuantitativos, aquí dice que los datos cualitativos y cuantitativos tienen sus propias características, es decir, los hace únicos. Por ejemplo, tenemos datos cualitativos, dice que pues bien, estos datos son los relativos a las cualidades. Este tipo de información relacionada con los adjetivos, por ejemplo, si te piden que describieras tu más reciente experiencia de compra en un importante punto de venta, es posible utilizar los términos rápido, práctico, agradable, caro o útil, ¿cierto? Por ejemplo, eh, hay una persona fuera de un centro comercial y te pregunta, ¿cómo te pareció lo que compraste? Y te dan varias opciones. ¿Cuáles son las opciones? Rápido, práctico, agradable, caro, útil. Ustedes, cada persona va diciendo, no, caro, útil, perdón, inútil, rápido, práctico, agradable. Entonces, cada persona que va pasando va escogiendo una, ¿cierto? Pero no está dando un número. Está dando ¿qué? Una descripción, que en este caso sería una cualidad. Entonces, se llaman cualitativos cuando se describe una cualidad. Es decir, no estoy expresando un número, sino una cualidad de ello, es decir, algo observable. ¿Quién me daría un ejemplo de un dato cualitativo? A ver, ¿quién me da un ejemplo de un dato cualitativo? Rápidamente, que sea una cualidad. A ver, ¿quién me da un ejemplo rápido? A ver, Esa persona es agradable. sí. O sea, digamos que agradable es eh, ¿cómo le explico? A ver, sería. O esta, profe. Ese bolso está caro. Sí, pero podemos utilizar otras cosas. Por ejemplo, cuando hablamos cualidades, a ver, ¿qué son las cualidades? Si damos las cualidades son digamos que aquellas cosas que podemos ver, ¿ok? De algo, no solamente de una persona. Por ejemplo, las emociones no se pueden ver, por decir así, como agradable, esto, lo otro. Podemos ver otras cosas. Por ejemplo, el color. El color es una cualidad. ¿Por qué? Porque los colores no son números, son ¿qué? Palabras. Rojo, amarillo, verde, ¿ok? El tamaño, El profe. tamaño, bueno, el tamaño no, porque el tamaño es medible, ¿ok? O bueno, digamos que la descripción del tamaño de bajo, alto, pequeño, ¿cierto? Pequeño, Ajá, mediano, sí, alto. señor. Eso también podría ser, sí, ese también puede ser. Otro, a ver, ¿qué me dice? El color, el olor, ajá, feo, agradable, sí, también. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro? El género, ¿ok? El sabor también, el género, cambien de otro tipo, existen muchos. El género, masculino, femenino, ¿qué otro?
El clima cálido, frío, templado, ¿ok? No Profe, la sería, calidad del producto. sí, también la calidad del producto, muy bien. No la temperatura, porque la temperatura es un número, ¿ok? La temperatura es un número. Entonces no sería la temperatura, sino el clima. Ese sí es el clima. El El clima color lluvioso, clima rojo. alto, bajito, muy bien, exactamente. Ese también es eh, sería una, ¿ok? Entonces existen demasiados, o sea, existen muchísimos. ¿Por qué? Porque existen muchas cualidades. Flaco, gordito, muy bien, exactamente. Ese es otra cualidad. Estado civil también, casado, soltero, unión libre, también, exactamente, también puede ser. Perfecto. Entonces, desde ahora identifiquen las que son datos o los posibles datos cualitativos. También lindo, feo, simpático, así sucesivamente, ¿cierto? Entonces veo que lo tienen claro, ¿ok? Lo tienen claro. Entonces, siempre que ustedes hagan una descripción sobre algo, ¿ok? Están haciendo una descripción de un dato cualitativo porque están utilizando las cualidades visibles, ¿ok? Sin necesidad de qué, sin necesidad de tomar un número, ¿ok? Entonces, cuando no se utilizan números, estamos hablando de datos cualitativos, ¿ok? Por ejemplo, martes, miércoles, jueves, ¿qué son? Días de la semana. Días de la semana, ¿cierto? Días de la semana, por ejemplo, entonces son cualidades. ¿Por qué? Porque estoy hablando de eh, días de la semana como si fuese algo, ¿cierto? Entonces también haría parte de ello. Por ejemplo, Colombia, Brasil, Venezuela, España, ¿qué sería? Países. Países, muy bien. Sí, Ana, sí estoy grabando, ¿cierto? Serían países, ¿ok? Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué otra cosa sería? ¿Cierto? Existen muchísimas, ¿ok? Entonces no les voy a decir todas porque en el taller también tienen que realizar, digamos que algo como eso, ¿cierto? Bueno, perfecto. Entonces, ¿queda claro los datos cualitativos? Sí, señor. Listo, perfecto. Importante que quede claro lo que son datos cualitativos, ¿ok? Listo, perfecto. Ahora vamos a ver los datos cuantitativos. ¿Listo? Datos cuantitativos. Dice que los datos cuantitativos, aquí todo se trata de números. Ojo, cuantitativo, todo se trata de ¿qué? De números. Número. Números, ¿ok? Pendiente a ese datico pequeño que es importantísimo y es la gran diferencia entre el cualitativo. Dice, imagínate la información cuantitativa como referente de una determinada cantidad. Por ejemplo, tu altura. ¿Cuánto mides tú? 1,58 m, 1,70 m y algo, 1,60 m y algo, ¿cierto? Son números, son números. Y para obtener esos números necesitas un instrumento de medición y realizar la medición. Por ejemplo, si yo quiero saber la hora que utilizo, Reloj. exactamente, entonces la pregunta, ¿cuál es el instrumento de medición? El metro. No, para la hora. La pesa. Los números. Ah, Para la hora, ¿cuál sería el instrumento de medición? profe, el reloj, ¿no? O Exactamente, el exacta, reloj, o puede también ser las manecillas del reloj. sí, exactamente, exactamente. El reloj en general, con las agujitas, muy bien. El reloj viene siendo el instrumento de medición. ¿Y cuál sería la medida? O sea, ¿cuál sería la medida que uno hace? Pues mirar el reloj. Entonces, donde estén las manecillas, esa es la hora, esa es la medida, ¿cierto? Entonces, estoy utilizando siempre un instrumento para medir. Por ejemplo, ¿cuánto pesa? ¿Qué utilizo para mirar cuánto pesa una persona? Una gramera, una pesa. Exactamente. Una balanza como le conocen también, ¿cierto? Un peso como también le conocen. Se siente y listo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo yo mido los días de la semana? Como primero, segundo, 31 y eso. ¿Cómo mido yo los días de la semana? Con un calendario. Con un calendario, exactamente, con un calendario. Muy bien, perfecto. Se mide con un calendario, ¿cierto? Entonces, el instrumento de medición es el calendario. ¿Y la medida cómo se hace? Mirando el calendario, ¿cierto? Entonces, todos estos son datos, ¿ok? Por ejemplo, la edad de una persona.
¿Cómo yo, cuál es el instrumento de medición de la edad de una persona? La fecha de nacimiento, profe. Bueno, exactamente, la fecha de nacimiento y haciendo que un cálculo, que sería restando el año actual menos el año de nacimiento, y ahí daría la edad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el instrumento? Puede ser una calculadora, ¿ok? Y la medición se hace ¿con qué? Con la calculadora como tal. Entonces, esos son ejemplos de datos cuantitativos. Son datos que utilizan números, ¿ok? Que quede claro. Datos cuantitativos utilizan números. Datos cualitativos no utilizan números, utilizan palabras, cualidades, descripciones, ¿ok? ¿Claro hasta el momento? Sí, profe. Está muy chévere el tema. Ok, perfecto. Interesante que quede muy claro. Parece sencillo, pero, tengan en cuenta de que si no se tienen presente la diferencia entre estos dos datos al momento de realizar una prueba o realizar un examen, si no se tiene en cuenta esto, que es básico, se hace mucho más difícil. Pero si lo entendemos inmediatamente a la primera, así como están haciendo ahora, más adelante van a saber diferenciar las dos, ¿ok? Hay preguntas que dependen únicamente de qué tipo de dato es. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay cálculos que se pueden hacer cuando son cuantitativos, pero no se pueden hacer cuando son cualitativos. ¿Ok? Entonces es ahí donde se tiene que saber. Porque si de pronto yo voy a sacar una cosa que es, o voy a hacer un cálculo que solamente puedo hacer con datos cuantitativos, pero no sé la diferencia entre los dos, entonces termino haciéndolo en forma cualitativa. Y eso va a ser mal. ¿Ok? Entonces va a ser una pregunta que no se va a contestar correctamente. ¿Ok? Entonces hay que tener muy, pero muy presente eso. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, aquí habla un poco sobre las diferencias. Voy a aumentar aquí un poquito el zoom, ¿ok? Para mirar las diferencias que hay entre los datos. Listo. Entonces, diferencias entre cualitativo y cuantitativo, ¿ok? La primera hace referencia a la calidad. ¿Ok? A la calidad, es decir, a la observación, lo que yo miro, lo que me parece, ¿ok? Bienvenido, Ibrahim. Eso es la primera, hace referencia a la calidad, la observación, lo que a mí me parece. ¿Listo? En cuantitativo, hace referencia a la cantidad, a lo que yo estoy midiendo, ¿ok? Al número que yo estoy observando. Eso es cuantitativo y esto es cualitativo. Segundo, está relacionado con los atributos de las muestras, es decir, con la observación que yo realizo de aquello que estoy viendo, ¿ok? Mientras que en la cuantitativa son los resultados que no están sujetos a interpretación, es decir, son solamente números. ¿Listo? La- donde dice cualitativo, la tercera, no es medible, es decir, no se mide, no utilizo un objeto o instrumento de medición para poder obtener el dato, no. Mientras que en la cuantitativa sí es medible o cuantificable, como se conoce también. Entonces, para datos cuantitativos yo necesito un instrumento de medición y obtener una medida, ¿ok? Es decir, cuantificar, obtener un número. ¿Listo? Eh, Dice, posee un enfoque subjetivo orientado a los procesos. ¿Sí? ¿Qué significa? De que habla del sujeto como tal, es decir, lo que observo, de aquello que observo, lo describo, una descripción de aquello. Por ejemplo, si yo veo un televisor, puedo decir muchísimas cosas del televisor, ¿cierto? Que es grande o que es pequeño, que es pantalla plana o que es pantallita gorda, que es Smart TV, que es Android, que es esto, que es lo otro, ¿cierto? Existen muchísimas características que puedo sacar, entonces hay una subjetividad de ello. Mientras que en la cuantitativa dice que posee un enfoque objetivo enfocado a los resultados, es decir, yo busco un valor, ¿ok? Yo busco una medición y esa medición que me dé, ese es el resultado porque es numérico, ¿ok? 5. Dice que las técnicas de recolección de datos son entrevistas, estudios de casos o procesos de observación. Esas son las maneras, ¿ok? Entrevistas, estudios de casos, o sea, pasó algo, uno lo estudia, o un proceso de observación, es decir, vamos a mirar lo que pasa, ¿ok? Y vamos a ver qué ocurre.
si pasó esto, pasó lo otro, ¿sí? ¿Ok? Solamente observando. Mientras que la técnica de recolección de datos cuantitativos se da únicamente con el muestreo de probabilidad, es decir, se utilizan mediciones, se utilizan cuestionarios, ¿ok? Encuestas, también entrevistas, ¿ok? Pero de otro tipo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Bienvenido, Daniel. ¿Ok? ¿Claro hasta el momento entonces? Sí, profe. Sí, señor. ¿Queda claro? Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces mi pregunta, ya que mientras queda el minutico este, ya saben todos, si se cierra nuevamente, volvemos a ingresar, ¿ok? Si se cierra, volvemos a ingresar. Listo. Pregunta que hago. ¿Quién me da un valor, o digamos que, bueno, vamos a hacerlo así. Yo voy a decirles datos y ustedes me van a decir si es cualitativo o cuantitativo, así como que para aprovechar un poquito del tema que esté fresquito, ¿ok? Por ejemplo, el género de la persona, Cualitativo. cualitativo, perfecto. Sí, Daniel, sí estoy grabando. Cualitativo, muy bien. Siguiente, eh, los años cumplidos, Cuantitativo. cuantitativo, muy bien. Perfecto. Siguiente, la temperatura del aire acondicionado, Cuantitativo. cuantitativo, cuantitativo, muy bien. Color favorito, Cualitativo. cualitativo, muy bien. Porcentaje de la batería del celular, Cuantitativo. cuantitativo, exactamente, muy bien. Eh, ubicación de una persona, o sea, norte, sur, este, oeste, Cuantitativo.